Hola queridos estudiantes, hoy presentaré las respuestas a las preguntas o dudas que tienen sobre el método científico. Las ideas y conceptos presentados en este video son un resumen de los reportes entregados en el hiperdocumento El método científico. Comencemos. ¿Para qué sirve? El método científico implica una serie de pasos que se utilizan para investigar una ocurrencia natural. Es una forma ordenada y organizada de resolver un problema. ¿Existe un solo método científico? No, hay varias versiones de este. Algunas versiones tienen más pasos, mientras que otros pueden tener unos pocos. Sin embargo, todos comienzan con la identificación de un problema o pregunta que debe responderse en función del mundo que nos rodea. Los pasos del método científico son la pregunta, la hipótesis, el experimento, observación, análisis y conclusión. Problema o pregunta. Un problema es una pregunta para ser considerada resuelta o respondida. Todos encuentran problemas menores todos los días. La mayoría de los días comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Debería de levantarme de la cama o no? Bueno, esta no es una pregunta o problema investigable. Una pregunta científica generalmente comienza con cómo, qué, cuándo, quién, qué, por qué o dónde. Una buena pregunta investigable sería, por ejemplo, ¿qué cantidad de corriente eléctrica necesita un robot para poder levantar peso con sus brazos o empujar un objeto? ¿Cómo puedo hacer una buena pregunta de investigación? Aquí te presento 4 ejemplos de una buena investigación. La primera refiere a la cantidad de agua que es buena para poder crecer tomates. ¿Qué cambiaría la cantidad de agua? ¿Usaría medio litro, 1 litro o 2 litros? ¿Qué debo mantener igual? La tierra, la cantidad de luz, el tipo de planta, la temperatura y el lugar donde voy a crecer la planta. Los datos que voy a recolectar son las alturas distintas que va a obtener cada planta de acuerdo a la cantidad de agua que yo voy a utilizar. Observación e investigación. Una vez que yo he escogido mi pregunta o mi tema de investigación, es importante hacer una investigación de los antecedentes. Para ello, voy a ir a fuentes confiables de artículos de investigación, universidades, libros, entrevistas, institutos de investigación, las cuales van a amparar mi trabajo de investigación. La hipótesis es una relación entre las variables independientes y dependientes. Un buen formato para escribir hipótesis es en el condicional si, entonces sucederá. En estos espacios en blanco, yo voy a considerar a las variables de investigación. La variable independiente es aquella que yo puedo manipular o cambiar o puede ser distinta. Estos cambios van a afectar a la variable dependiente, que es el objetivo de mi investigación. Por concepto, yo digo que la variable dependiente es la medición o la prueba que yo voy a hacer durante un experimento. La variable independiente, aquella que yo voy a alterar o cambiar en un experimento. Y la variable control, todo lo que debo mantener igual durante el experimento. Ejemplo 1. Si abro el grifo, el tamaño de apertura del grifo es la variable independiente, entonces aumentará el flujo de agua. El flujo de agua es la variable dependiente. En un segundo ejemplo, si una planta recibe fertilizante, tener fertilizante es la variable independiente, entonces crecerá hasta ser más grande que una planta que no recibe fertilizante. El tamaño de la planta es la variable dependiente. En un tercer ejemplo, digo, si pongo guardabarros en una bicicleta, tener guardabarros es la variable independiente. Entonces mantendrán al ciclista seco cuando pase por charcos. La variable dependiente es la cantidad de agua que salpica al ciclista o que esté seco y sin agua.